Hola chicos, el día de hoy vamos a entender algo que nos va a ayudar a lo largo de nuestra materia, tanto en mi materia con ustedes o con las otras materias que a lo largo de su carrera van a estar revisando. El día de hoy vamos a ver lectura de comprensión. Bueno, parece ser que nosotros creemos que comprendemos lo que leemos o que realmente tenemos un nivel de comprensión óptimo. Sin embargo, yo te preguntaría, ¿alguna vez te has percatado o te has dado cuenta que tienes que leer 2 o 3 o 4 veces o más veces una lectura o un texto el cual no comprendes en su totalidad, o que inclusive llegas a decirle a los docentes que la lectura que te dieron, el texto que te dieron como tarea, estaba muy complejo, muy pesado o muy difícil de entender? Pues bueno, esa es una evidencia que nos está faltando un poquito más de lectura de comprensión. Nuestra área de oportunidad es aprender entonces a desarrollar las habilidades necesarias para la lectura de comprensión. Pero bien, en relación con ello, ¿qué es un lector competente? Bueno, eh, parece ser algo difícil de explicar, sin embargo, se puede describir desde distintas características muy simples y sencillas. Un lector competente tiene la conciencia del objetivo de la lectura, y el objetivo inicialmente de la lectura es comprender el texto, construir un significado y principalmente traducir mentalmente toda la información que viene en el texto. De alguna manera, la información que lees se traduce en tu mente a partir de tus propias construcciones o propios conocimientos. Por lo tanto, entonces, el objetivo de la lectura es aprender significativamente, construyendo significados mediante las ideas, ya sea cambiando ideas o enriqueciéndolas. Es decir, a veces yo tengo una idea previa sobre algo y una vez que yo leo, me percato que lo que yo entendía, lo que yo sabía o lo que yo creía no era exactamente lo que de manera acertada era, y entonces la cambio. O en su defecto, no necesariamente tengo que estar equivocado en el concepto que tenía previamente, sino más bien, o mejor dicho, enriquezco la idea anterior. Este lector competente entonces activa presaberes, es decir, los conocimientos previos, ideas, conceptos, experiencias que anteriormente he tenido o has tenido a lo largo de tu desarrollo tanto académico inicial como académico profesional. Este lector competente entonces distingue ideas de las principales a de las ideas secundarias, ¿vale? Y en esencia capta el significado esencial. Aprecia el significado esencial de las cosas mediante la relación de los presaberes, es decir, de las ideas, de los conceptos, de las experiencias que ya tiene respecto de las nuevas. Entonces se relacionan y tiene un significado más importante. Además de esto, este lector extrae y aprueba inferencias, es decir, de lo que ya sé, de lo que ya sabía, de lo que ya conocía, empiezo a relacionar entre estas ideas para poder desechar, ampliar, reconstruir, deconstruir tanto estas ideas como conceptos, y de alguna manera aprendo conceptos nuevos. Por lo tanto, entonces, se supervisa reflexivamente las claves mediante la metacognición. Eso en algún momento lo vamos a revisar, que es prácticamente la manera en la que yo entiendo cómo aprendo. Y la autorregulación, que en esencia es utilizar las estrategias idóneas para alcanzar los objetivos previos de algún aprendizaje en específico. Como estrategia, entonces, la lectura de comprensión
desarrolla aprendizaje significativo. Es decir, cuando tú desarrollas la lectura de comprensión, te será mucho más fácil aprender y anexar esos conocimientos nuevos a tus conocimientos anteriores y que te va a permitir entonces anclarlo de tal manera que te sea más fácil recordarlo, reconocerlo o explicarlo y más adelante reflexionar sobre esos temas. Esta estrategia entonces tiene como función el contribuir a problematizar, es decir, que con base en esta estrategia vamos a desarrollar las habilidades para analizar problemas, representar problemas y finalmente resolverlos. No obstante, a todas estas funciones, a todas estas habilidades, a todos estos objetivos, esta estrategia no es una estrategia rígida, sino más bien es una estrategia creativa en la que te va a permitir desarrollar las habilidades con base en tus propias experiencias, propios gustos, propias ideas, propios esquemas, propias referencias. Y además es constructiva, es decir, poco a poco, progresivamente irás desarrollando estas habilidades. Así es que no te preocupes. Si en algún momento dado te trabas, solamente ten paciencia, puesto que a lo largo de mi materia vamos a ir aprendiendo la manera más fácil para ti, específicamente para ti, basado en tus experiencias, en tu contexto y en tus esquemas, la manera más fácil para poder aprender todas las habilidades, destrezas, conocimientos que implican, que requieren tu capacitación profesional. La estrategia de comprensión está dividida en varios bloques. Estos bloques principalmente se van a definir en un antes de la lectura, en un durante la lectura y en un después de la lectura. Antes de la lectura se requiere establecer de primera instancia los objetivos o propósitos para tu lectura, para tu actividad lectora. Es decir, este propósito u objetivo debe de ser claro, ya que te va a ayudar o te va a contribuir a que puedas planificar estrategias, puedas planificar acciones, puedas planificar productos que van a evidenciar tu aprendizaje dentro de esta lectura o dentro de la lectura de comprensión. Las técnicas con las cuales nosotros podemos acercarnos o apoyarnos para poder establecer un objetivo o un propósito de la lectura es, por ejemplo, hacernos preguntas previas. Para identificar el objetivo podríamos hacer la pregunta ¿para qué? ¿Para qué voy a leer este texto? ¿Para aprender? ¿Para estudiar? ¿O para divertirme? Es necesario que tú lo tengas claro, ya que con base en eso vas a poder establecer las demás estrategias para poder identificar los conceptos, ideas que requieres. No es lo mismo un propósito de aprender algo, por ejemplo, no sé, en algún momento dado quizá pudiste haber leído una revista con el puro propósito exclusivo de aprender y seguramente esa información está en tu memoria aún y es muy fácil de reconocerla porque es algo que te llamaba la atención, que requerías, que te atrajo, que te daba curiosidad conocer. Si tu objetivo es estudiar, bueno, aquí las estrategias son distintas y hay un sinfín de estrategias que en algún momento tú y yo vamos a ir aprendiendo. O en su defecto puede ser un para qué, la diversión. A lo mejor te gusta la lectura artística, como por ejemplo novelas clásicas, una clásica que es la del Principito, que te puede ayudar a, no sé, a pasar un buen rato, a
imaginarte cosas, a disfrutar la lectura. Entonces, a lo mejor no necesitas aprender, simple y sencillamente necesitas pasar el rato, divertirte en la lectura. Por ejemplo, hay quienes disfrutan mucho leyendo Harry Potter o leyendo las Crónicas de Narnia o leyendo cualquier otro tipo de texto que no necesariamente te lleve de manera consciente a un aprendizaje sobre algún concepto, sobre algún tema en específico. Una vez que ya contestaste tu para qué, es necesario establecer el propósito, es decir, ¿para qué o por qué me estoy proponiendo a leer? ¿Qué me propongo a leer? ¿Vale? Una vez que yo establezca el propósito, entonces voy a poder determinar las razones o motivaciones que me están llevando a mí a leer tal o cual texto. Una vez que ya establecí mis objetivos, es necesario activar mis saberes previos. Es decir, una vez que yo ya tengo mi objetivo en la mira, es necesario identificar con qué recursos cuento para poder alcanzar ese objetivo. Y bueno, dentro de la lectura, los conocimientos previos estarán relacionados respecto del texto con el tema, autor, personajes, lugares, épocas, país o problemática. ¿Qué conozco al respecto de ello? ¿Qué conozco al respecto del tema? Si ya lo he leído antes, si ya lo he escuchado antes, si en alguna otra clase, materia o conferencia he escuchado sobre el tema. ¿Qué conozco sobre el autor? ¿Quién es el autor? ¿Qué si alguna vez he estado presente en alguna de las conferencias del autor? ¿Cuál es el propósito del autor? Conceptos claves del autor, etcétera. En el caso de si es necesario conocer personajes, y conozco personajes, por ejemplo, en el caso del libro Harry Potter, cualquiera de ellos, pues conozco a Harry Potter. ¿Qué conozco de él? Sus motivaciones, alguna vez he escuchado de él, alguna vez he leído de él, los lugares en donde se da el clima de esta lectura, de este texto, la época, el país o inclusive la problemática. La problemática principalmente se va a observar dentro de textos académicos, lo mismo que el tema. Entonces, ¿qué problema está tratando de resolver esta lectura o este texto? Una vez que yo identifique estos conocimientos previos, el activar mis saberes me permitirá darle sentido a la lectura, debido a que estaré situado en una base previa de conocimientos. No es lo mismo empezar a leer un libro en el cual no tengo ni idea de lo que va a platicar a sentarme a leer un texto el cual conozco un poco o he leído previamente o me han hablado en las clases. Entonces, el que yo pueda activar mis saberes previos me va a permitir darle sentido a todo lo que voy a estar leyendo a lo largo de ese ejercicio. Para activar nuestros saberes o mis saberes hay varias técnicas. Una de ellas es la lluvia de ideas. ¿Cómo es una lluvia de ideas? Simple y sencillamente, si tienes un papel y lápiz, bueno, pues tú empiezas a establecer con base en título del libro, tema, personajes, autor y lugares que conozco de ellos, así como ya te lo había explicado anteriormente. Si ya tengo ideas previas al respecto, si ya me habían platicado sobre el título, sobre la problemática, sobre el tema, sobre los personajes, y entonces empiezo a redactar en una hoja ideas esenciales o ideas respecto de esta clasificación, ya sea título, tema, personajes, autor, lugares, problemática, conocimientos, etcétera, conceptos, etcétera. ¿Vale? Esa es una de las técnicas. Otra de las técnicas son las preguntas previas. Estas me van a ayudar a traer a la memoria conocimientos que anteriormente ya tuve. Por ejemplo, puedo hacerme la pregunta en relación con, no sé, se me ocurre, ¿qué es la metacognición? ¿Alguna vez he aprendido la metacognición?
por ejemplo. Y entonces yo digo, ah, sí, alguna vez leí, pero ¿qué decía? ¿Qué autor? ¿Cuántos autores hablaban de metacognición? ¿Qué era la definición de metacognición? ¿Cuáles eran sus diferencias? Etcétera. En el caso de metodología de la investigación, si alguna vez yo he leído antes de metodología, quién me dijeron de metodología, qué aprendí de metodología. En el caso de procesos psicológicos básicos en la atención del enfermo, bueno, pues voy a preguntarme si alguna vez he leído sobre procesos psicológicos, qué son los procesos psicológicos, y me voy adentrando a mis saberes previos. ¿Qué son esos procesos psicológicos? ¿Cuántos procesos psicológicos conozco? Si conozco alguno, de dónde lo leí, qué significa, y empiezo a profundizar sobre estos conocimientos previos del texto, ¿vale? Esto me va a ayudar a tener una aproximación inicial del texto, ¿vale? Para esta aproximación inicial del texto, que es otra de las técnicas, voy a destinar un tiempo para darme una idea global sobre el texto, sobre la lectura. Voy a observar de manera rápida el título, los subtítulos, el índice, las negrillas o las letras en negro o que tienen, están en negritas, pues, también lo puedes conocer así, o remarcadas o, no sé, más oscuras que el texto normal, recuadros o ilustraciones. Y entonces me doy a la tarea de identificar y observar el título, subtítulos y todo esto para poder identificar qué previamente conozco respecto de lo que me están solicitando en ese texto. Otra de las estrategias que también te puede ayudar bastante es hacer un organizador previo. ¿Qué es un organizador previo? Es un conjunto estructurado de conocimientos que tienen la función de realizar un puente de lo que está en el texto a lo que ya conoces anteriormente. Es un puente cognitivo de ideas, conceptos, creencias respecto de esa información, pero que no viene en el texto, sino que está dentro de mis aprendizajes o saberes previos. Esta información tiene un formato. El formato es de una redacción breve, clara y concisa. Y aquí, por ejemplo, te tengo la imagen. Por ejemplo, si voy a leer un libro sobre el Dalai Lama con Howard C. Cutler, El arte de la felicidad, bueno, mi organizador previo es establecer a un lado de la imagen quién es el Dalai Lama, qué conozco sobre el Dalai Lama e investigarlo. Qué se sabe de él, qué conozco de él, de manera breve, sencilla y en unas oraciones muy concretas. ¿Vale? Ese es un ejemplo de un organizador previo que te va a ayudar a ti a reconocer los conocimientos que ya tienes para empezar tu lectura. Otra de las estrategias, además del organizador, es una lectura rápida. Tú vas a utilizar tu libro, tu revista, el texto que te están solicitando leer y vas a centrar tu atención. Vas a establecer un tiempo breve para poder prestar atención al capítulo, al artículo, al libro, a las entradas y a las portadas. De manera rápida, sin detenerme, sin entenderlo completamente, sin centrar demasiada atención a lo que estoy leyendo, de manera rápida echarle una lectura. Esta lectura rápida me va a ayudar a identificar datos, ya sea que conozco o que no conozco. Si hay datos que no conozco, bueno, me apoyo de un diccionario para establecer conceptos relacionados con esos términos, ya que me va a permitir entonces en las siguientes lecturas tener más claro sobre lo que estoy leyendo. Entonces, repito, tienes que hacer una lectura muy rápido respecto de lo que está en el texto y centrarás tu atención en el capítulo completo, general, sin detenerte, ya sea un capítulo, artículo, libro. Y generalmente vas a prestar atención en las entradas y en las portadas. ¿Para qué me va a ayudar esto? Para buscar datos de manera rápida y familiarizarme
con la lectura global. Posteriormente ya entonces podré hacer una lectura mucho más detallada. Hasta este momento son las estrategias que te voy a pedir que realices en un ejercicio que me vas a entregar dentro de la plataforma que ya previamente establecimos para nuestra materia. Tú me lo vas a entregar y ¿cómo lo vas a hacer? Simple. De las clases que ya tienes, de las otras materias que ya tienes, si ya te dejaron una tarea, si ya te dejaron una lectura, lo que vas a hacer inicialmente son estas lecturas, o más bien estas estrategias de prelectura o de lectura previa, ¿sale? Entonces, ¿qué vas a hacer? Te dejaron una tarea, te dejaron una investigación, te dejaron alguna actividad de lectura, o si no te dejaron, no importa, tú vas a buscar un artículo, un libro, un capítulo acerca de cada una de las materias o de alguna de las materias que ya tienen, para entonces lo que vas a hacer es previamente vas a hacer una lluvia de ideas para identificar si tienes conocimientos previos. Me vas a evidenciar con algunas preguntas, como las que ya te dije, para profundizar. Vas a centrar tu atención en la idea global, vas a observar títulos, subtítulos, índice, negritas, recuadros, ilustraciones. Y además me vas a crear un organizador previo, ¿sale? Si tienes alguna duda, de cualquier forma, estoy en las plataformas que ya establecimos para la materia. En su defecto, pues bueno, me lo mandas al correo o en algún momento me haces llegar tu información. Finalmente estamos en contacto vía WhatsApp. Entonces ya tienes, primero vas a buscar un artículo, si es que no te dejaron tarea. Si te dejaron tarea, de tu tarea vas a hacer, punto número 1, antes de leer tu tarea vas a hacer una lluvia de ideas. En una hoja vas a poner como título lluvia de ideas del tema tal, de la tarea tal, de la materia tal, del profesor tal. Y de ahí, antes de leer, vas a hacer con base en el tema, ¿qué conocimientos previos tienes? Acuérdate, centra tu atención en el título, en el tema, en personajes, en el autor, lugares o problemáticas. Posteriormente a esa lluvia de ideas, me vas a hacer un listado de preguntas que te pueden ayudar a traer de tu memoria los conocimientos previos a la información que estás leyendo de tu tarea, de tu materia, de tu tema o inclusive del artículo que más te llamó la atención respecto de cualquier tema. ¿Sale? Y me vas a hacer estas preguntas sobre qué conozco del tema, qué conceptos he aprendido a lo largo de mi formación respecto de ese tema, y vas a profundizar sobre esos conceptos. Repito, no es necesario que busques información. La idea es que esas preguntas que te van surgiendo previamente a la lectura sean relacionadas con tus conocimientos previos. Posteriormente, me vas a hacer un organizador previo, tal cual el ejemplo, y finalmente me vas a evidenciar de alguna manera que hiciste una lectura rápida. ¿Cómo? Estableciendo en un listado el capítulo, el artículo, el libro, de manera general una descripción breve, sencilla. Repito, sin adentrarte a más. Y además, esta lectura rápida también, como evidencia, necesito ciertos ciertos conceptos que no conocías y que de alguna manera leíste de manera rápida y que tuviste la necesidad de buscarlo en el diccionario. Ahí me vas a evidenciar con base en la definición de esos términos. Espero que haya quedado claro. Posteriormente nos vamos a enfocar en otro tipo de estrategias. Para esta clase necesito estas estrategias. Espero que no haya ninguna duda. De cualquier forma, si tienes duda, lo subes dentro de la plataforma que ya establecimos para nuestra materia. Pues espero haber sido claro. Que tengas un excelente día.